Ilkay Gundogan dejará al FC Barcelona y todo indica que regresará con la carta de libertad al Manchester City. Un movimiento del que hay muchísimo de qué hablar, un movimiento que puedo llegar a entender, pero que me cuesta muchísimo defender por parte de Laporta y la junta directiva del Barça. Así que nada, te invito a ponerte muy cómodo, muy cómoda para hablar a profundidad de la salida de Gundogan del Barça, aquí en Fanáticos. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido y nos ponemos las pilas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos. Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Lechtic y como ya dije en la introducción, el día de hoy quiero hablar más en profundidad de la salida de Gundogan del FC Barcelona. Cuando estoy haciendo este video todavía no es oficial su llegada al Manchester City, pero no descarto que esto se suba y el jugador ya haya hecho oficial su regreso al equipo Citizen, a estar una vez más bajo las órdenes de Guardiola. Todo indica que con la carta de libertad, según han afirmado diversos medios en España, también el propio Fabrizio Romano, Mateo Moretto por ahí también puso la información. Entonces vamos a tomar esa información por válida de que Gundo saldrá del Barça de forma gratuita, así como llegó el año pasado. Y pues bueno, quiero dividir este video en varias partes, probablemente una parte para agradecer a Gundogan por haber venido al Barça en un momento complicado, por haber salido del Manchester City, del que era sin ningún tipo de dudas y sigue siendo el mejor equipo del mundo, donde él era el capitán, un jugador querido, amado por la afición, por el propio Guardiola, donde también tenía ofertas para continuar en el City con un muy buen salario, seguramente igual o mayor al que firmó en el Barça, y también tenía ofertas millonarias de otros equipos. El jugador decidió venir a apostar por el proyecto culé. Y pues bueno, solo un año después, un año en el que además pues no conseguimos ganar títulos, un año que fue complicado por muchos motivos, el jugador pues se va y regresa al Manchester City. Entonces, desde ese punto de vista, sí, quiero agradecer a Gundogan por haber venido, por haber apostado por estar y venir a ayudar al Barça en un momento de reconstrucción, en un momento donde apenas estamos poniendo los cimientos de un nuevo proyecto. Ya digo, se animó a dejar a un equipo ya consolidado, donde lo ganó todo, para venir a uno de los clubes más grandes del mundo y pues tratar de ayudar y pues hacer un proyecto desde cero, ¿no? Prácticamente desde cero y volver a poner al Barça en lo más alto. Desafortunadamente las cosas juntos no nos salieron de la mejor manera. A mí me hubiera gustado que esta historia siguiera por al menos 1 o 2 añitos más, pero bueno, las cosas son como son y ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, desde ese punto de vista, agradecer infinitamente al jugador por, ya digo, ese esfuerzo, por haber venido, por querer colaborar a volver a poner al Barça en lo más alto y a partir de aquí, pues hablar de lo que significa su salida para el club. Voy a hablar de los aspectos positivos o los aspectos por los que dije al inicio del video que podía entender esta operación, por más que yo no la comparta, que a mí no me guste, que sea una salida que yo no hubiera hecho. Vamos a poner todo en profundidad, ¿no? Vamos a hacer un análisis lo más completo de la situación posible. Desde ese punto de vista vamos a comenzar con eso. Es cierto, Gundogan ya tiene 34 años, tiene uno de los salarios o tenía uno de los salarios más altos de la plantilla junto a Lewandowski y junto a Lenglet y Frenkie de Jong. Me parece que son los 4 salarios más altos que tiene o tenía el club hasta la salida de Gundogan. Un salario pues que sí le significaba una mochila pesada al Barça. Hay diversas informaciones que dicen que su salida liberaría unos 14 millones de masa salarial que el club podría usar para inscribir a nuevos jugadores, incluso para pensar en otro fichaje. Hay algunas informaciones que dicen que es más, 16, 20 millones, algunas que dicen que es menos. Yo no sé exactamente porque pues este tema de los contratos, como siempre decimos, es algo confidencial, solo lo saben los jugadores, los clubes, pero es evidente que el salario de Gundogan pues era uno de los más altos de la plantilla. Su salida, pues desde este punto de vista, como ya digo, nos ayuda a poder inscribir a jugadores como Dani Olmo, que de momento no hemos podido inscribir con el primer equipo, a jugadores como Héctor Ford, también que está registrado pero con la ficha del filial, algún otro canterano más, por ahí vi que también la intención sería que con la salida de Gundo pueda ser inscrito como parte de la primera plantilla, y pues también se habla de que su salida podría significar tener espacio suficiente para ir por un extremo en estos últimos días de mercado. Planeo que el próximo video sea para hablar de Federico Chiesa, que es sin lugar a dudas el extremo por el que yo iría. Ya hablaremos del porqué en profundidad en ese video. Pero bueno, se habla de que, ya digo, la salida de Gundo liberaría toda esta masa salarial. Al mismo tiempo, pues se espera que con la salida de otros jugadores como Falle, como Lenglet, como Vitor Roque, pues ese hueco salarial aumente y pues también pueda significar
una ayuda extra para buscar a ese extremo zurdo, que pues es un hecho, que es una necesidad en la plantilla actual que tenemos. Por otro lado también se habla por ahí, esto yo no me lo creo, pero hay diversas informaciones que dicen que Flick no contaría del todo con el jugador para el proyecto. Yo no me creo esta información porque basta ver la rueda de prensa de Flick posterior al partido del Valencia, donde él hasta se ve como sacado de onda, sacado de pedo cuando le preguntan desde la salida de Gundogan. Él dejó claro que esperaba que el jugador siguiera, que se quedara aquí en el Barça. Esto no será así, entonces pues ese punto no lo voy a dar por válido. Pero hay otro punto también pues positivo que podemos hablar, que es un jugador menos. O sea, la salida de Gundogan representa un jugador menos para tapar a Fermín en el primer equipo. Ya hablamos aquí también de lo que significaba la llegada de Dani Olmo, ese overbooking en la posición de mediapunta, y cómo nos preocupaba mucho el futuro de Fermín con el primer equipo del Barça, los pocos minutos que este podría tener en caso de que pues Dani Olmo fuera el titular indiscutible, de que Pedri no se lesionara, de que estuviera el propio Gundogan. Ya eran tres opciones que sí o sí iban a estar por delante del propio Fermín, sin contar opciones como la de Pablo Torres, sin contar la opción de Rafinha, que también puede jugar en ese rol, en esa posición, y que lo ha hecho en la pretemporada y ya lo hizo también en Valencia, sin contar incluso a Gavi, que es otro jugador que puede jugar en esa posición. Fermín lo iba a tener muy complicado, y pues bueno, la salida de Gundogan representa un jugador menos de los que tiene por delante para jugar. Todos aquí queremos que Fermín triunfe en el Barça, creemos que es un jugador que se merece una oportunidad, y desde luego pues esto también le puede ayudar a Fermín a tener un poco más de posibilidades, de tener minutos, de poder jugar y seguir explotando sus cualidades y sus virtudes para pues establecerse o consolidarse con una figura importante en este Barça. Todos tenemos muchas ganas de ver a Fermín con Flick, entonces pues este también es un aspecto positivo, y a partir de aquí para mí paramos de contar. Siendo completamente honesto, yo creo que ya más de eso no le puede rascar. Algunos hablaban de un overbooking en general en el centro del campo, y yo la verdad es que ya si contamos la posición o los roles que tenemos jugadores para jugar en el doble pivote, para mí ya con la salida de Gundogan quedamos aún más cortos de lo que estábamos. En ese video que hice de mi Barça 24-25 hablé un poco de la importancia de traer a otro mediocentro, dígase Kimmich. Incluso no entendía por qué se descartó la opción de Guido Rodríguez como un jugador libre para rellenar la plantilla simplemente con un perfil más defensivo, que es un hecho que no tenemos. Y si miramos cómo quedó este doble pivote con la salida de Gundogan, es que para mí vamos muy cortos, porque tenemos como opciones titulares, entre comillas, a dos jugadores con los que ni siquiera contamos a día de hoy en la plantilla, que son De Jong y Gavi. Un De Jong del que ni siquiera tenemos noticias de cuándo va a regresar a los entrenamientos, ni siquiera está yendo a la ciudad deportiva. No hay novedades, no hay noticias de cómo va su recuperación, no se le ve al jugador corriendo, no se le ve tocando balón, no se sabe absolutamente nada de Jong desde hace meses. Por otro lado, Gavi, que es un jugador que sí está constantemente ahí en la ciudad deportiva, que vemos diario videos de él entrenando, que se ve muy bien, que es un jugador en el que todos tenemos la esperanza que regrese mejor, incluso que como estaba. Es un hecho que podría regresar, algunos dicen finales de septiembre, otros octubre, otros se van hasta noviembre, pero bueno, al menos de Gavi tenemos una fecha pues más o menos prevista, ¿no? Yo creo que octubre podemos dejarlo como un mes donde estaría de regreso, pero viene de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por casi un año, y nos vamos a fiar de que un jugador que ni siquiera está en el radar actualmente de la plantilla o no tiene fecha de regreso como De Jong, y que otro como Gavi, que viene de una lesión larguísima de un año que lo tuvo fuera de las canchas, no solo no se lesionen, sino que además funcionen a las mil maravillas en el nuevo sistema, en la nueva idea de Flick. O sea, estamos esperando que dos jugadores no tengan ninguna recaída, regresen a su mejor nivel y además lo jueguen absolutamente todo, porque además, si miramos a las opciones que quedan en el banquillo con la salida de Gundogan, vemos que tenemos a Casado y Bernal, que son dos jugadores que lo han hecho a la perfección en la pretemporada, que se han ganado su lugar en el primer equipo, pero que está claro que la idea no es sacarlos a competir ya por ejemplo, en fases finales de Champions. Supongamos que llegamos a cuartos, a octavos de Champions, y que Gavi o De Jong se lesionan. Vas a salir con Bernal, con Casado como titulares, y luego esos mismos que hoy te están diciendo que hay que apostar por la cantera y que somos unos exagerados por quejarnos de la salida de Gundogan, serán los primeros en quejarse con Laporta, con la directiva y con Flick de haber hecho una mala planificación de la temporada, de la plantilla en sí, porque no puedes ir a las noches grandes de Champions con Casado y Bernal como tus primeras opciones de suplentes, o incluso como titulares en caso de cualquier lesión de De Jong o Gavi. ¿Por qué lo sé? Porque esto ya lo vi. Ya vi el año pasado a gente decir que teníamos un tremendo plantillón, que íbamos sumamente sobrados, sin darse cuenta de que la primera lesión de Pedri, la primera lesión de Gavi, o si se te juntaban
un par de lesiones, tú ibas a estar sumamente limitado. Y luego le echaban la culpa a Xavi por no hacer un fútbol espectacular cuando salíamos a los partidos con un centro del campo con Christensen, Sergi Roberto y Fermín, donde absolutamente ninguno de ellos es un creador de juego, donde ninguno es un interior puro como lo son Pedri, como lo son Gavi, que te pueden hacer asociaciones, paredes, que te ven pases donde no lo hay. No, Fermín es un interior de muchísima más llegada. Sergi Roberto es un jugador cumplidor, que puede jugar bien en el doble pivote, que puede jugar más o menos bien de interior, que puede jugar bien de lateral, pero que no acaba de ser un 10 en ninguna de las cosas. Y Christensen era un pivote improvisado, pero no importa, porque esa gente le echaba la culpa a Xavi en vez de decir, no, mira, tal vez me equivoqué, no íbamos tan sobrados de la plantilla, hubiera estado bien fichar a ese interior que quería Xavi, ese Lo Celso, ese Bernardo Silva. No, ellos son incapaces de asumir un error y van a ser los mismos que si llegamos a tener alguna otra lesión o que en esta primera vuelta, que va a ser complicadísima, y esto ya lo mencioné en otros videos, no ponen en dimensión que esta primera vuelta vamos a jugar muchísimos partidos fuera de casa. Afortunadamente sacamos los 3 puntos de este primer partido contra el Valencia, pero siguen otras visitas complicadísimas en lo que regresamos al Camp Nou para cerrar con todo la segunda vuelta. O sea, esta primera vuelta con Flick es una de las más complicadas que vamos a tener en años, y vamos a hacerla casi toda sin De Jong, sin Gavi, con Pedri apenas incorporándose al equipo, sin Araujo, y aún encima ahora con la salida de Gundogan. Para mí no vamos absolutamente nada sobrados. Alguno me dirá, también tenemos la opción de Christensen, la opción de Eric, y por supuesto me parecen opciones buenas de emergencia para estos casos donde no están absolutamente nadie, donde tal vez quiera cerrar algún partido con un perfil más defensivo, pero no hay que perder en cuenta que son jugadores que apenas están adaptándose a esa posición. Se ve que a Flick además no le ha encantado el rendimiento de Christensen en el pivote, quiere probar a Eric, pero para que Eric funcione va a necesitar partidos. Para que Christensen funcione va a necesitar partidos, y desafortunadamente en la situación que estamos no tenemos ese colchón para ir perdiendo puntos a lo largo del camino, por más que la liga vaya iniciando, porque ya digo, tenemos muchos partidos muy exigentes fuera de casa en esta primera vuelta, y si las cosas no van bien va a ser muy complicado poder repuntar o retomar la primera posición en la segunda vuelta. Es importantísimo la primera vuelta hacer las cosas lo mejor posible, acabar como líderes, acabar a pocos puntos el Madrid, y con una plantilla que ahorita solamente tiene a Bernal y a Casado como opciones titulares, va a ser complicado y va a tener muchísimo trabajo Flick de aquí en adelante para poder sacar, ya digo, los máximos puntos posibles en una primera vuelta tan complicada. Desde ese punto de vista, para mí, Gundogan era un jugador que venía para estos primeros meses jugar en ese doble pivote, con Pedri por delante, con Dani Olmo por delante, acompañado tal vez de Bernal, tal vez de Casado, incluso de Eric, de Christensen, pero que te ayudaba muchísimo, sobre todo en partidos contra equipos de bloque bajo, donde tal vez vas a tener mucha más posesión de balón, donde no vas a tener que ir tanto a ida y vuelta, porque yo puedo entender que digas, bueno, Gundogan también le cuesta mucho en ese mediocentro, y sí, por supuesto que le cuesta, porque su principal virtud no es defender, porque sí, tiene 34 años, por supuesto, pero también para partidos donde necesitas mucha más asociación, donde el rival se te va a encerrar, donde vas a tener un 80% de posesión, te ayudaría muchísimo tener, ya digo, el doble pivote con, no sé, Bernal y Gundogan, delante de ellos Pedri, con Dani Olmo, con Lamine y con Lewandowski, por dar un ejemplo, por dar nombres simplemente por darlos. No sé, a mí me cuesta mucho, no me parece algo correcto, y ni siquiera he entrado al tema de dejarlo ir libre. O sea, yo no sé en qué momento el Barça se convirtió en una ONG que necesita hacer pues favores a todo mundo. Y mira, yo puedo entender que le hagas el favor al jugador dentro de lo que cabe y digas, bueno, lo dejamos ir libre porque él nos está poniendo las cosas sencillas, está aceptando salir, que esto es otra cosa que hay que agradecerle a Gundogan. O sea, el jugador podría quedarse aquí, chupar contrato, hacer lo que han hecho Lenglet y tantos otros que no aceptan salir, lo que hacen algunos jugadores como el propio De Jong, que ya se lo intentó sacar hace años y no, se aferra a su contrato con un rendimiento que para nada se acerca a lo que gana ni a lo que cobra, por más que sea lo diferido. O sea, por favor. Pero bueno, lo que hacen muchos jugadores, ya digo, aferrándose a ese contrato, aferrándose a chupar hasta el último céntimo, y no, Gundogan está aceptando salir, eso se lo agradezco, y podría entender que esa sea la excusa que usa el Barça para decir, por eso lo dejamos ir libre. Pero lo vas a dejar ir libre al Manchester City cuando el jugador tiene un año más de contrato con nosotros. ¿De verdad al Manchester City no le puedes sacar 10, 5, 15, 20 millones, lo que sea? Incluso, no sé, negocia con ellos y que te reduzcan los pagos que tienes pendientes por Ferran,
no sé, algo, negocia algo. Se supone que eres el Barça, ellos son el Manchester City, uno de los mayores clubes estados del mundo. Sácales 10, 15, 20 millones, al menos eso, o sea, que te reduzcan o eliminen los pagos por Ferran, o si de verdad queremos aferrarnos a Cancelo, haz un intercambio, lo que sea. Si de verdad Flick quiere contar con Cancelo, o Laporta le debe el favor a Méndez y hay que traer a Cancelo, pues mínimo negocia y que sea jugador por jugador, no sé, saca algo, no lo dejes ir libre al Manchester City, cuando además el City nos vendió a Ferran por 60 millones, cuando se aferran a no dejar ir a Cancelo cedido un año más o con una opción de compra muy a la baja. No, encima les vamos a regalar a Gundogan cuando el jugador tiene un año más de contrato con nosotros. O sea, para mí esto es inaceptable. No es que Gundogan se esté yendo, no sé, al equipo de su infancia, un equipo de segunda, de primera división que no nos puede pagar absolutamente nada y bueno, le queremos hacer el favor al jugador para que vaya a retirarse, su club no nos puede pagar y bueno, él nos está haciendo el favor de salir, le damos la carta de libertad. No, chingados, se está yendo al puto Manchester City y para mí esto es totalmente patético y es algo que no puedo defender. Por más que haya esos argumentos, sí, de el overbooking, el salario, tal, no sé qué. Tal vez lo que debiste hacer era planificar la temporada a inicios de julio, a inicios de junio, sabiendo qué acuerdos sí ibas a cerrar y no estar vendiendo humo con el contrato de Nike, con los pagos del líbero, pagos que iban a ser de 60 millones y finalmente solo llegaron 40 y apenas la liga va a aprobar. Ya digo, ese contrato con Nike que nos iba a dar 100, 120 millones por temporada y un bono de 100 millones por haber renovado con ellos que íbamos a poder usar para fichajes este año, diciendo que los acuerdos estaban muy cerca, haciendo o sabiendo qué operaciones ibas a tener seguras que ibas a poder hacer, qué operaciones estaban en duda o no tenías 100% asegurado que los ibas a poder firmar, para no estar a 20 de agosto rezando y pidiéndole a Gundogan que por favor no te ponga ninguna traba mientras tú lo sacas a patadas del club para poder inscribir a un jugador que te costó 60 millones como Dani Olmo. Tal vez lo que debiste hacer era no gastar esos 60 millones en Dani Olmo si tú no tenías seguro qué ventas ibas a hacer, qué ventas ya tenías pactadas, si no tenías a tu director deportivo como Deco, acordando ya las salidas de jugadores como Falle, como no sé, Lenglet, por supuesto, hasta Íñigo Martínez, Vitor Roque, acordadas ya a inicios de agosto, para que Flick tuviera también ya la plantilla con la que iba a trabajar al inicio de la liga y no estar ahora a 20 de agosto a ver si sacamos a Gundogan, si el jugador por favor te hace el favor de irte sin ponerte ninguna traba, ver si vas a traer a un extremo o no, y apenas si con la salida de Gundogan te va a dar para inscribir o no a Dani Olmo. Ya digo, tal vez lo que viste hacer era no fichar a Olmo en primer lugar porque ya tenías a Fermín, porque tenías a Pedri, porque tenías a Gundogan, a Rafinha, a Pablo Torre, a Gavi para jugar en esa posición, incluso a Lamine, o gastar esos 60 millones ya una vez que tenías el espacio garantizado, por supuesto, que es lo que hace cualquier club responsable. Yo entiendo el tema de la herencia, entiendo que Bartomeu dejó este club hecho cagada, hecho una puta miseria y que Laporta ha hecho maravillas para sacarnos donde está. Para mí el trabajo de Laporta es buenísimo, de no ser por cómo hizo las cosas sacando a Xavi, pues le daría incluso, no sé, un 10 de 10 sobre lo que ha hecho, sobre todo en el tema financiero. Pero hay ciertas cosas este verano que yo no puedo defender. Ya digo, lo de Xavi, el gastarte 60 millones en Olmo, el sacar de esta manera a Gundogan, además dejándolo ir gratis, el tener a 20 de agosto todavía, más bien no tener lista la plantilla, cerrar incorporaciones cuando ni siquiera tienes espacio para inscribirlos y tener que sacar a un jugador que ya digo, es un jugador que deberíamos tener aquí, es un jugador que nos hace falta ese tipo de liderazgo que él tiene. No, lo vas a sacar a patadas para ver si puedes inscribir a tu flamante fichaje que hiciste cuando teníamos jugadores de sobra en esa posición. Yo no lo sé. Solo espero que la salida de Gundogan sí sirva para traer a un extremo, porque si encima sacamos a Gundogan y solo inscribimos a Dani Olmo y no traemos al extremo, que es la necesidad que me estás vendiendo que vamos a cubrir con la salida de Gundogan, a mí me parecerá un ridículo, patético, un bochorno completamente indefendible y algo más que sumar a la lista de cosas que Laporta desafortunadamente no ha hecho bien. Ya digo, yo soy defensor de Laporta, lo he dejado claro en millones de videos, más allá de lo de Xavi lo he defendido en absolutamente todo porque creo que hay que defenderlo, porque creo que no hay una mejor opción en este momento para liderar a este club, pero hay muchas cosas que yo no puedo entender. Tener a Deco de director deportivo, la salida de Matteo Alemany, y mira que la figura de Matteo Alemany me parece sumamente sobrevalorada por parte de la afición culé en cuanto a los precios de jugadores que trajo, que cerró con negociaciones que pudieron haber sido incluso más bajas, pero bueno,
La salida de Mateo Alemany no se gestionó, yo creo que de la manera correcta. Después se fue Jordi Cruyff. Después cómo sacaste a Xavi. O sea, cosas muy raras, cosas que hay que criticarle, que se le han criticado. Y yo creo que lo he hecho este verano. La vendida de humo con lo de Nike, con lo de Libero. Entre otras cosas, el tema de cómo ir alardeando, el tema de Nico Williams, etcétera, para al final ni siquiera tener el visto bueno al jugador para traerlo. No sé, para mí este verano ha sido algo decepcionante. Si hay ilusión esta temporada es gracias a que pues es un nuevo proyecto, ¿no? Tenemos a Flick, tenemos a Lamine, tenemos a los jóvenes, Pedri, a ver, regresa Gavi. Esa es la ilusión que tenemos, pero el trabajo de la junta directiva este verano para mí ha sido sumamente decepcionante. Y pues yo simplemente espero que, ya digo, que la salida de Gundogan pues al menos sirva para traer un par o cubrir un par de necesidades de esta plantilla. Y si no, de verdad es que yo no me lo voy a explicar de ninguna de las maneras. Una vez más, agradecer a Gundo por no poner ningún tipo de problema para su salida. Agradecerle también por lo aportado la temporada pasada. Para mí, ya digo, el mejor jugador junto a Lamine de todo el año pasado. Un jugador que además pues trajo esa mentalidad que yo creo que hacía falta, que pegó un par de gritos cuando era necesario darlos. No sé, poco más. Agradecerle por no poner ninguna traba también, sabiendo que el club pues necesita su espacio o su salario, más bien ese espacio que libera su salario para inscribir a otros jugadores. Ya digo, un profesional en toda la extensión de la palabra. Un culé, incluso yo creo que podemos decir, a comparación de muchos otros que venden que su sueño era estar aquí. Y ya digo, no me quiero meter con De Jong, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, para mí es evidente. Otros que son unas ratas que se están aferrando a su contrato, como Lenglet, entre otros que ya se fueron y le seguimos pagando. O sea, la verdad es que agradecerle a Gundogan, ya digo, por este gesto. Y pues poco más. Yo solo le pido a la junta que por favor traiga ese extremo, que traiga de ser posible otro jugador para jugar en el doble pivote. Y si no traemos a nadie, pues ya digo, esto será para mí un tremendo ridículo. Nada, yo lo dejo aquí. Los invito a que ustedes me dejen en la caja de comentarios qué les parece la salida de Gundogan al Manchester City. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? Lo siento si me he pasado un poco, pero ya digo, tenía ya muchas cosas que liberar, que decir. Y creo que la salida de Gundogan acaba siendo la gota que derrama el vaso para mí. Entonces, pues nada, los invito a que ustedes me dejen su opinión en la caja de comentarios. Así que si les gustó este video, le den like, se suscriban al canal y lo compartan. También que activen la campana de notificaciones para que el algoritmo YouTube nos siga tratando bonito. Que me sigan en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la parte de la descripción. Mi canal secundario llamado Spotfest para hablar del mundo de la WWE y del wrestling en general. Y pues nada, nosotros nos estamos viendo en próximos videos, seguramente para hablar, como ya dije, de Federico Chiesa. Yo lo dejo aquí. Yo fui Sebastián Lefty, esto fue Fanáticos. Vizca el Barça. Vamos con toda esta temporada. Gracias, Gundo. Y pues nada, nos vemos en la próxima.